Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la presentación de nuestro informe especial para conmemorar el 5º aniversario de implementación del Acuerdo Final en Colombia. Me llamo Asher Kaufman y soy el director del Instituto Kroc y es un placer saludarles. Desde hace varias décadas, el Instituto Kroc trabaja en Colombia por la construcción de la paz. De la mano de Pastoral Social, hacemos monitoreo de la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las antiguas guerrillas FARC. Nos sentimos agradecidos por la confianza en nuestro trabajo como monitores independientes y esperamos que la información y las oportunidades destacadas sean útiles para todos ustedes quienes nos escuchan. Muchas gracias y mucha suerte. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Josefina Chavarría. Yo soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Para quienes necesitan traducción a inglés, por favor, prender el botón que ven con un icono de un globo abajo a la derecha en su pantalla. Bienvenidos a este evento de lanzamiento del informe especial del Instituto Kroc, que conmemora 5 años de implementación del acuerdo final en Colombia entre el gobierno y las antiguas guerrillas FARC-EP. El Instituto Kroc actúa como un monitor enganchado del proceso de implementación, es decir, como testigo del proceso para poner en marcha el acuerdo, brindando información y apoyo técnico que contribuyan a la toma de decisiones de las agencias implementadoras y maximicen el proceso en beneficio de toda la ciudadanía. Hace 5 años nos encomendaron la labor de hacerle seguimiento al proceso de implementación del acuerdo final y hoy, con la misma sinceridad y dedicación, ponemos a su servicio este informe especial que hace énfasis en los hitos alcanzados, los obstáculos y desafíos encontrados en el camino, así como en las oportunidades que deben ser priorizadas para catalizar la implementación y afianzar el proceso de construcción de paz. Esperamos que este informe especial se convierta en insumo estratégico para la planeación y ejecución de la implementación en los próximos 5 años. Agradezco especialmente a todo el equipo en la Universidad de Notre Dame en South Bend y en la iniciativa Barómetro en Colombia por su trabajo técnico y de relacionamiento que ha hecho posible esta nueva publicación. Me acompañan hoy Elise Dita, investigadora asociada, y Mateo Gómez, líder técnico de investigación, ambos miembros de nuestro equipo de trabajo de la Matriz de Acuerdos de Paz de la Universidad de Notre Dame. Nuestro evento hoy tendrá 2 partes principales. La primera, la presentación del informe especial, que tendrá una forma de conversación entre nosotros 3, Elise, Mateo y Josefina, y durará aproximadamente 40 minutos. Luego tendremos 20 minutos para responder a las preguntas que han enviado con anticipación por medio del registro a este evento online, y también pueden utilizar la función de preguntas y respuestas aquí mismo en la pantalla de Zoom y nosotros las responderemos en tiempo real. Bueno, entonces comencemos, no le demos más largas a este asunto. Elise, cuéntanos por favor, de acuerdo con la investigación que hemos realizado, ¿cuáles son los niveles de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia tras 5 años de la firma? Gracias, Josefina. Perdón la demora en compartir mi pantalla de 1 minuto. El resto de la conversación va a ser un poco más conversacional, pero queríamos empezar por lo menos con unos gráficos para dar de manera visual una idea de la implementación. Entonces, como ven en este gráfico, desde el 1 de diciembre de 2016 a octubre del 2021, 30% de los 578 disposiciones que monitorea la iniciativa Barómetro ha logrado completarse. Además,
18% de los compromisos ha llegado a un nivel intermedio de implementación. 37% de los compromisos se encuentran en un estado mínimo y 15% de las disposiciones no ha iniciado su implementación. Es interesante ver la implementación a nivel global porque muestra las tendencias desde el inicio de la implementación hasta el presente. Verán un cambio en la tendencia empezando en 2018 cuando cambiamos de la implementación de compromisos de corto plazo a compromisos de mediano y largo plazo. Pero además de ver esta información a nivel de todo el acuerdo, es muy importante ver la información a nivel de punto del acuerdo, porque vemos una diferencia clara entre la implementación de los puntos del acuerdo. Entonces, en este gráfico verán la implementación por punto del acuerdo y acá vemos 3 grupos o 3 comportamientos diferentes en la implementación. Primero, en los puntos 3 y 6, vemos bastante implementación completa, 49% y 58% respectivamente. Esto es porque en los casos del punto 3 y punto 6 hay muchos compromisos de corto plazo sobre el fin del conflicto, la creación de la implementación del acuerdo, etc. Aunque siempre en el punto 3 hay unos compromisos pendientes sobre seguridad que vamos a hablar un poco más adelante. Segundo, podemos ver un comportamiento de implementación más o menos a tiempo en los puntos 4 sobre la solución al problema de las drogas ilícitas y sobre el acuerdo sobre víctimas del conflicto. En estos puntos, por supuesto, hay cosas que no se han implementado, hay rezagos, pero en general vemos que por la cantidad de compromisos en estado intermedio o completo, esperamos que se cumplan muchos de los compromisos en el tiempo dado. Tercero, podemos ver un comportamiento diferente en los puntos 1 de reforma rural integral y en el punto 2 de participación política. En estos 2 casos vemos una mayoría de compromisos en estado no iniciado o mínimo. Eso significa, bueno, 2 cosas. Por un lado, hay muchos compromisos de largo plazo que podrían estar en iniciado todavía porque se espera mucha más implementación hasta el 2031. Pero en otros casos que hay rezagos o hay cosas que no se han implementado todavía y no esperaríamos llegar a la implementación completo en el tiempo dado. Finalmente, y muy rápidamente, también monitoreamos los enfoques diferenciales o transversales del acuerdo y en específico la implementación del enfoque de género y el enfoque étnico. En ambos enfoques hemos visto avances y vamos a hablar un poco más de los hitos grandes de la implementación en adelante, pero también es importante notar que hay un rezago o una diferencia entre la implementación general, que tiene 30% de implementación completa, mientras el enfoque de género solo tiene 12% de implementación completo y el enfoque de étnico 13%. Entonces, eso es un pequeño resumen de la implementación a nivel cuantitativo y de esto podemos sacar muchas conclusiones cualitativas también, que de seguro vamos a seguir hablando. Sí, muchísimas gracias, Elis. Como tú dices, vamos a continuar hablando un poco más de los desafíos y los obstáculos. Y en este momento quisiera preguntarle entonces a Mateo, porque revisáramos esos hitos y que nos cuentes, pues, por favor, ¿qué se ha logrado en estos primeros 5 años de implementación? Josefina, buenas tardes para ti y para todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Y quisiera antes de empezar a transmitirles algunos mensajes claves sobre esos hitos de implementación, un poco contarles el ejercicio de investigación que hicimos desde la iniciativa Barómetro del Instituto Kroc en esta oportunidad, porque consideramos que definitivamente el 5.º año de implementación
pues no solamente marca un hito y es un momento donde los balances son parte de los ejercicios de conmemoración y de celebración también de la firma del acuerdo de paz, sino pues también de nuestro rol como monitores, es una oportunidad indudablemente bastante beneficiosa para hacer este ejercicio. Y con el equipo de investigación que tiene a su cargo cada uno puntos del acuerdo y los enfoques diferenciales, decidimos justamente poder hacer ese balance primero, identificando cuáles son esas capacidades, cuáles son esa infraestructura normativa, institucional, que se instaló en estos años de implementación del acuerdo, para poder reconocer qué se ha hecho, en qué se ha avanzado, y a partir de eso poder plantear algún ejercicio prospectivo que compartiremos más adelante, de dónde están justamente las principales oportunidades, los desafíos y, en definitiva, las mejores oportunidades para aumentar los niveles de implementación, que hace parte de los objetivos que tenemos nosotros como iniciativa Barómetro. Y entonces, lo que les voy a contar en este momento, y partiendo un poco de lo que explicaba Liz hace algunos segundos relacionado con el estado de la implementación, es que cada uno de los puntos del acuerdo durante estos 5 años logró avanzar en algunos objetivos para lograr que la implementación sea realizable, para que la implementación del acuerdo sea factible y sea posible realizar en el panorama temporal que se ha planteado el acuerdo. Con respecto al punto 1 del acuerdo final relacionado con la reforma rural integral, identificamos concretamente 5 hitos de implementación que consideramos van a ser posible llevar a cabo la reforma rural integral a partir de los 3 ejes que se propuso el acuerdo de acceso y formalización de tierras, de los programas de desarrollo con enfoque territorial y de los planes nacionales de la reforma rural integral. Y consideramos puntualmente que esos hitos, esos avances, esos resultados positivos de estos 5 años de implementación se concentran, por un lado, en haber reglamentado el procedimiento para el acceso y la formalización de tierra, en primer lugar a través del decreto ley 909 y el desarrollo, digamos, normativo que tiene dicho decreto ley, que constituye, digamos, el instrumento fundamental para poder emprender esos procesos. Asimismo, a pesar de los desafíos, de los problemas identificados, el diseño, el pilotaje y la implementación del catastro multipropósito es otro aspecto, otro mecanismo que durante estos 5 años se ha implementado y que consideramos un hito de implementación. Por supuesto, el haber brindado lineamientos para la creación de los programas de desarrollo con enfoque territorial a través de una reglamentación, digamos, rigurosa de ese procedimiento, pero sobre todo el ejercicio participativo que estuvo acompañado posteriormente del diseño de los programas de desarrollo a través de la suscripción de los planes de acción para la transformación territorial, donde se recogieron más de 32,000 iniciativas, producto de esos procesos participativos, donde están las visiones de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes del país, de esos territorios especialmente afectados por el conflicto armado, y donde está la apuesta, digamos, por una alternativa de desarrollo que permita las condiciones de la construcción de paz. También la adopción de algunos de los planes nacionales de la reforma rural integral. Cuando cerramos el informe, 10 de los 16 planes se encontraban adoptados formalmente a través de algún instrumento jurídico. En las últimas semanas se incluye uno más, el de educación rural, pero digamos, el haber emprendido ese proceso de crear estos grandes instrumentos de planeación enfocada en los territorios para lograr condiciones de vida para la población rural en Colombia, definitivamente marcan también un hito. Y algo que marcamos en nuestro último informe comprensivo presentado en el mes de mayo del año, de este año, que fue la inclusión en los planes de desarrollo territorial de muchas de esas iniciativas PEDET que quedaron identificadas. Fueron más de 11,000 iniciativas PEDET de las 32,000 que fueron incluidas por parte de los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores en sus planes de gobierno, y que ahora monitoreamos para identificar cómo se están desarrollando a través de la incorporación de presupuestos, a través de su ejecución y demás. En materia de participación en política, el punto 2 del acuerdo final, fueron 3 hitos fundamentales. Uno, muy reciente, la creación constitucional y legal de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Estas curules o estas sillas especiales para las víctimas al interior del Congreso de la República, como una manera
de reparar políticamente a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero además también de llevar sus voces a un espacio, digamos, decisorio y determinante para la construcción de paz en el país, como es el Congreso de la República. En 2018 también anotamos, como otro hito importante de implementación, la aprobación del Estatuto de la Oposición, pero no solamente su aprobación, sino también su implementación. Desde el 2008 hemos visto cómo el Congreso de la República viene adoptando justamente las reglas de procedimiento para lograr que la oposición política que participa en esta instancia representativa pueda, por ejemplo, ejercer cargos en las juntas, en las mesas directivas de los diferentes corporaciones, de Cámara y Senado que hacen parte del Congreso de la República, donde además también el enfoque diferencial de género tiene un papel importante, y ese, digamos, es un hecho que se le debemos a la implementación del acuerdo y que ha tenido una repercusión importante en la implementación. Y finalmente también la recomposición y reactivación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y su expresión territorial, que son los consejos territoriales. Un instrumento que, digamos, tiene unos antecedentes más allá de la implementación de este acuerdo en Colombia, pero que con ocasión de la implementación, digamos, se han reavivado, se han reactivado y vienen en un ejercicio creciente de participación y de consolidación. En materia del punto 3 sobre el fin del conflicto, indiscutiblemente, Elis lo decía hace algunos segundos, tenemos un gran número de disposiciones asociadas al proceso de dejación de armas y cesación de fuego bilateral y definitivo, que fue verificado por la misión especial de Naciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tuvo en ese primer momento la misión de verificar ese proceso de dejación, digamos que lo hizo demostrando su éxito, y que pues es el primer resultado del acuerdo de paz. Y luego viene, digamos, un sinnúmero de acciones, por ejemplo, en materia de reincorporación política, económica y social, como nosotros decimos, la aprobación del proyecto número 100 colectivo de paraexcombatientes, que marca un hito, porque con más del 50% de la población en proceso de reincorporación accede a proyectos productivos, bien sea colectivos o individuales, y eso, digamos, es un síntoma de sostenibilidad para la paz. Y también, por supuesto, la creación del hoy Partido Comunes, su representación al interior del Congreso de la República, es un paso fundamental en la implementación. En materia del punto 4 sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, consideramos que haber creado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, con las dificultades, con los desafíos, con los retos que hay para su implementación, es definitivamente el hecho de que esté constituido normativamente a través del decreto 896 del año 2017, es un hecho fundamental, importante, siente una base normativa, presenta y, digamos, adjudica responsabilidades al interior del Estado colombiano para su implementación, y creemos que ya su creación es un hito, digamos, de resaltar frente a la implementación de estos 5 años, insisto, a pesar de los desafíos, pero que tiene una cifra contundente, y es que el 98% de las familias cultivadoras que suscribieron compromisos con el PENIS se han mantenido fieles a los compromisos asumidos con el Estado en materia de sustitución. También la prevalencia, digamos, identificamos en este ejercicio la decisión que tomó la Corte Constitucional en el año 2019 de haber interpretado la Constitución Política de Colombia de cara a los compromisos adquiridos por el Acuerdo de Paz, y haberle dado prevalencia a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con respecto a la erradicación forzada, que era, digamos, una apuesta del acuerdo, y que la Corte Constitucional, a través de una interpretación en un escenario de tutela, toma, digamos, una determinación que es fundamental para la orientación de las políticas del Estado colombiano. Y finalmente, dentro de esta estrategia integral de atención al problema, pues la adopción de la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, que es también, digamos, de la mayor trascendencia, junto con la adopción de la estrategia de promoción de la salud mental en Colombia, 2 instrumentos en clave de prevención, en clave, digamos, de intervención a un fenómeno social y de salud pública que entra a convertirse en Colombia a partir de la firma del Acuerdo de Paz. El punto 5 del acuerdo, en materia de víctimas del conflicto armado, consideramos que hay 4 hitos fundamentales de especial trascendencia que merecen ser mencionados y reconocidos en este 5º aniversario. Por supuesto, la creación de esa infraestructura normativa que dio vida al que hoy conocemos como el Sistema Integral de Paz, compuesto por la Comisión
para el esclarecimiento de la verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Hubo un esfuerzo inmenso para modificar la Constitución, crear las leyes, desarrollarlas a través de decretos, y toda esa infraestructura normativa, digamos, hoy le ha dado vida a 3 instituciones fundamentales para la implementación del acuerdo, para avivar además la implementación en los territorios como lo vienen haciendo. Y en ese sentido marcamos sobre todo algunos hitos de implementación de esas normas y de esa infraestructura. Por un lado, los avances judiciales por parte de la JEP. Nosotros y nosotras, como parte del equipo de investigación, habíamos identificado en el 5º informe que la JEP marchaba en la atención de los macrocasos a un ritmo similar al de otros tribunales internacionales, a otros tribunales en la comparación que hicimos con otros países, pero habíamos dicho que de tomar decisiones prontamente iba a adoptar definitivamente, iba a ser más acelerado que cualquier otro tribunal dentro de las experiencias que conocemos gracias a la matriz de acuerdo de paz. Bueno, este año se dieron 2 eventos que encaminan hacia ese puerto a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por un lado, la decisión de imputar a los máximos responsables de las FARC en el macrocaso que se conoce como toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad, que conocemos más como el caso de secuestro, y el de imputar también responsabilidades a miembros de la fuerza pública en el caso o en el macrocaso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que conocemos también como ejecuciones extrajudiciales. Esto significa que estos 2 casos están a puertas de tomar decisiones de fondo, donde se adjudiquen responsabilidades, se sancione a través de las sanciones propias del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sobre todo se tomen decisiones para poder empezar el proceso restaurativo propuesto por el acuerdo con las víctimas. También el despliegue del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el haber logrado en este momento, además de la ampliación de su mandato por parte de la Corte Constitucional, haber realizado este ejercicio de escucha que vinculó, o de acuerdo con la información de la Comisión de la Verdad, más de 25.000 testimonios sobre el conflicto armado y entrevistas. Es un ejercicio, digamos, magnánimo para un conflicto de más de 50 años como el colombiano. Y, por supuesto, en materia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, haber adoptado un plan nacional de búsqueda, unos planes regionales como hojas de ruta para emprender una tarea fundamental para alivianar los efectos humanitarios del conflicto armado. Y, finalmente, en materia del punto 6, y con esto cerraría este primer punto, hay 3 hitos fundamentales en materia de los objetivos para implementar, verificar y refrendar el acuerdo. Por supuesto, etapas en las que nos encontramos todavía viendo. Por un lado, haber creado la CECIVI, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, y haber creado también el componente internacional de verificación. Estas instancias, de acuerdo con la evidencia que nosotros hemos podido recabar también de forma comparativa, son instancias fundamentales para lograr generar espacios de escucha, de interlocución, de diálogo entre las altas partes firmantes. Ha tenido, por supuesto, altibajos, tiene dificultades. Nosotros y nosotras lo hemos dicho en diferentes espacios, pero eso no deja de hacer importante el hecho de que el espacio exista y de que haya una oportunidad de utilizarlo como un mecanismo de diálogo y un mecanismo, digamos, de solución de controversias entre las partes, pero además también con unas tareas fundamentales, como por ejemplo, actualizar el plan marco de implementación, territorializar las sesiones para poder llevar a cabo sus tareas desde los territorios. En segundo lugar, el haber creado un procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como Fast Track, donde el legislador y el ejecutivo encuadraron sus intereses para implementar el acuerdo desde el punto de vista normativo, con unos resultados que para algunos puede ser pobre o rico, pero lo cierto es que 6 actos legislativos, 2 leyes estatutarias de trascendental importancia para el acuerdo de paz se pudieron tramitar en un lapso muy corto para poder empezar con este proceso de edificación de la infraestructura institucional y normativa del acuerdo. Y finalmente, también, por supuesto, el diseño y la aprobación del plan marco de implementación que traduce el acuerdo final a una política pública y le da los instrumentos para su orientación. Ese sería el primer panorama que podríamos compartirles, Josefina, de lo que van a encontrar en el documento que estamos presentando hoy. Muchísimas gracias, Mateo. Elis,
quisiera invitarte a que nos contaras un poco cuáles han sido los hitos, pero ya no en los puntos de contenido principales del acuerdo, sino en esos enfoques diferenciales de género y étnico. Sí, reflexionando en los primeros 5 años de implementación, yo creo que es importante primero notar la innovación que fue incluir los enfoques transversales en el acuerdo, en todos los puntos del acuerdo. A nivel comparativo, eso era algo muy innovador, incluir los enfoques étnicos y de género en el acuerdo. Ahora ya de la implementación, es importante en el marco de la CICIBI, que acaba de mencionar Mateo, también se creó la instancia especial para el seguimiento del enfoque de género y también la instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos. Estas dos instancias deben velar por la implementación de los compromisos con enfoque étnico y con enfoque de género. En los últimos años han podido acceder a financiación y han podido empezar a actuar completamente, y su trabajo de hacer incidencia, de estar velando por esos derechos ha sido muy importante para la implementación. Otro aspecto que también mencionó Mateo a grandes rasgos fue la creación de los planes para los programas de desarrollo con enfoque territorial. Como bien dijo Mateo, se crearon más de 32,000 iniciativas para implementación en las comunidades, en las regiones PEDET. Y es muy importante notar que de esas 32,000 iniciativas, más de 8,000 iniciativas fueron incluidos como propias étnicas, o es decir, iniciativas que deben de beneficiar a los pueblos étnicos, y también más de 4,000 iniciativas tenían la etiqueta de género. Entonces, eso nos da una guía para la implementación de esos compromisos, esperamos con un enfoque de género y un enfoque étnico. Y el tercer hito grande que queremos compartir es la creación de la infraestructura institucional para la paz, en muchos casos con un enfoque étnico y un enfoque de género. Tal vez el ejemplo más grande es la creación de grupos de trabajo, instancias, direcciones dentro de las organizaciones del sistema de justicia, verdad y no repetición. Dentro de la SEB hay una dirección, la Comisión de Verdad. Hay una dirección de pueblos étnicos y un grupo de trabajo de género. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene una comisión étnica y una de género. Y la unidad de búsqueda tiene una dirección de grupos territoriales con énfasis en territorios colectivos. También la misma reglamentación de estas instancias tiene un enfoque de género y enfoque étnico. Entonces, es muy importante reconocer ese trabajo de esas instancias que ha podido incorporar los enfoques. Muchas gracias, Elis. También quisiera preguntarte a ti, bueno, hemos hablado de los hitos, de esos grandes logros de estos 5 años, pero también tenemos obstáculos y también en nuestro informe especial hemos resaltado los desafíos, pensando que es importante reconocerlos, identificarlos y empezar un poco a poder escoger y a poder identificar de una forma más clara cuáles pueden ser esas oportunidades con miras al siguiente lustro. Cuéntanos un poco cuáles han sido esos desafíos y esos obstáculos. Sí, como bien mencionó Mateo, identificando como tanto hitos o avances como oportunidades, intentamos utilizar el concepto de cascadas positivas o cascadas negativas. ¿Qué son? Son compromisos del acuerdo que al implementarse podrían llevar a la implementación plena de otras disposiciones o otros compromisos del acuerdo. Entonces, tiene un efecto positivo. La implementación de un compromiso puede tener un efecto positivo en la implementación de otros compromisos. O al revés, al no implementar algo,
se podría llevar a efectos negativos de la no implementación del acuerdo. Entonces, eso fue el punto de partida de nuestro análisis para las oportunidades. En el tiempo que tenemos no voy a poder señalar todas las oportunidades, voy a mencionar algunas y en el informe escrito que ya está en nuestra página web pueden ver más detalle sobre las oportunidades por punto. Entonces voy a ir punto por punto destacando algunas oportunidades que son cascadas positivas. El primero que está al punto de pasar es la adecuación del plan de formalización masiva de la propiedad rural, que debe ser el referente en materia de la implementación del Fondo de Tierras, la formalización masiva y otros mecanismos de acceso a tierra. Con la implementación del plan de formalización se podría también empezar o seguir implementando 14 compromisos más de los compromisos del acuerdo. Entonces vemos claramente cómo el plan de formalización puede ser un referente, nos puede dar guías para implementar otras disposiciones del acuerdo. Otro compromiso que podría ser una cascada positiva es la implementación de las iniciativas PEDET a nivel territorial. Hemos hablado del proceso de planeación que ha sido muy positivo y a la vez ha creado muchas expectativas. Entonces, para poder llegar a esas expectativas tan altas, es importante empezar a seguir implementando esas iniciativas y también asegurarnos que estén coordinados con los otros planes o otros mecanismos de planeación del gobierno, como planes de desarrollo territoriales, los planes nacionales que mencionaron Mateo. Entonces, la implementación de esos mecanismos también tendría un efecto positivo en la implementación de esos compromisos. En el punto 2, es importante tramitar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana. Hay 10 compromisos más en el acuerdo sobre el fortalecimiento de organizaciones sociales, mecanismos de financiación para estas organizaciones, etcétera, que se podría empezar a implementar con la aprobación de una ley sobre el tema. El otro compromiso que impactaría la implementación de 4 compromisos adicionales es el diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización. El Consejo Nacional para la Paz, Reconciliación y Convivencia, que también mencionó Mateo, presentó unos lineamientos para esta política al Ministerio de Interior y está en proceso de aprobación. Entonces, esta política será muy importante para poder llegar a muchos públicos con esos mensajes de reconciliación, de no estigmatización a través de diferentes programas de educación y de capacitación. Entonces, la aprobación de ese programa sería muy importante. En el punto 3, Mateo ya mencionó varios avances en cuanto a la dejación de armas, etcétera. También hay varias oportunidades para seguir implementando el acuerdo. El primero es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales. Este es una política pública que tiene que elaborar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es una entidad gobierno y sociedad civil, y con esta política pública se podría empezar a implementar 11 compromisos más que tienen que ver con el desmantelamiento de esas organizaciones criminales que, como todos sabemos, es un compromiso muy importante para la seguridad a nivel territorial. Otro compromiso muy importante para la seguridad es el desarrollo del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, o SISEP.
es un sistema que existe en papel y que también hay varias instancias ya activadas para la implementación, pero no hemos visto una implementación robusta de las capacidades de coordinación de las instancias de la CICEP y en particular de la instancia de alto nivel de la CICEP, que debe jugar ese rol, que es una de las instancias que debe jugar ese rol de coordinación que es tan importante para una tarea tan compleja como es asegurar la seguridad para el ejercicio de la política. En el punto 4, es muy importante diseñar y poner en marcha el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que se debe crear a través de varios programas y planes que podría apoyar a al tratamiento, los usuarios de sustancias ilícitas, y de ese compromiso salen 5 compromisos más. Finalmente, en el punto 4, es muy importante mencionar los proyectos productivos de largo plazo de las personas que están cultivando cultivos de uso ilícito. Entonces, como bien mencionó Mateo, ha habido avance muy importante en ese programa. No hay tasas altas de resiembra entre los beneficiarios del programa. Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad del programa, es muy importante asegurar que las personas tienen alternativas económicas a través de esos proyectos productivos de largo plazo. Los últimos datos que tenemos es que aproximadamente 2% de las familias inscritas en el programa tienen acceso a esos proyectos productivos. Entonces, aumentar ese número sería muy importante para dinamizar la implementación de ese programa. En el punto 5, sobre víctimas del conflicto, como mencionó Mateo, esperamos que estén muy próximas la presentación de resolución de conclusiones ante el Tribunal de Paz para la Jurisdicción Especial del Paz, que puede dinamizar otros compromisos para la reparación y la verdad para las víctimas. También en el punto 5 hay un punto de encuentro muy interesante entre la reparación colectiva y lo que está pasando en el punto 1 con la reforma rural integral. Hasta el momento, la reparación colectiva se ha implementado a través de los planes integrales de reparación colectiva, pero también hay iniciativas PEDET y otros programas a nivel nacional que tienen ese enfoque reparador. Entonces es muy importante y podría dinamizar la implementación, la coordinación entre la reparación colectiva a través de los planes integrales de reparación y la implementación de las iniciativas PEDET. Y finalmente, en el punto 6, Mateo mencionó que a través del Fast Track se aprobaron muchas normas importantes, pero también faltan algunas que de nuevo son muy importantes para poder dinamizar otros compromisos. 2 normas importantes para el punto 1 son un proyecto de ley para la creación de la jurisdicción o especialidad agraria, y el otro sería la ley sobre tratamiento diferencial para cultivadores de cultivos de uso ilícito. Finalmente, y también en cuanto a normas que son importantes para dinamizar la implementación, hay bastantes normas en el punto 2 que quedan pendientes de implementar. Estos incluyen una reforma al régimen electoral con atención especial a las recomendaciones que formuló la misión electoral especial en su momento. Entonces, en el punto 6, todavía hay oportunidades para la aprobación de normas para dinamizar la implementación de otros puntos del acuerdo. Entonces, creo que lo voy a dejar así y están muy bienvenidos a leer nuestro informe para ver más detalles sobre estas oportunidades y otras.
Muchas gracias, Elis. Sí, ya tenemos el informe en nuestra página web, ya lo pueden descargar y los animamos a que lo miren y a que lo vean enteramente. Pero nosotros no hemos terminado todavía de hacer esta exposición y creo que, como decías ahora, como conversábamos ahora, tenemos los enfoques diferenciales tanto de género como étnico que tienen un rezago significativo frente a los niveles de implementación de otras disposiciones generales. Entonces yo quisiera, Mateo, preguntarte a ti, ¿cómo podemos mejorar esos niveles de implementación de los enfoques diferenciales? Gracias, Josefina. Sí, para responder esta pregunta yo quisiera también encuadrar un poco este ejercicio que hicimos de identificación de desafíos, oportunidades, retos que enfrenta la implementación para el próximo lustro, digamos. El ejercicio fue una mirada retrospectiva de estos 5 años. ¿Qué nos queda? ¿Qué hay? ¿Con qué se puede trabajar en el próximo quinquenio, pero también en la próxima década para lograr los objetivos del acuerdo final? Y ahí también, por supuesto, Elis lo marcó, identificamos no solamente esas oportunidades de implementación para mejorar e incrementar los niveles de implementación, sino también dónde están los cuellos de botella por los cuales toda esa infraestructura, todas esas capacidades que se han instalado, bien sea con la creación de instituciones, bien sea con la expedición de normas, bien sea con la adopción de planes, no han podido empezar a ver en los territorios efectos plausibles para las comunidades. Y esto es algo que también habíamos observado en el informe quinto que presentamos en el mes de mayo, y es que hay unos esfuerzos y hay unos ejercicios muy importantes de instalación de capacidades, de instalación de planes, de diseño de políticas públicas que se encuentran muy lejanas a los territorios, a los ciudadanos, a las ciudadanas que deberían estar sintiendo los efectos plausibles de la construcción de paz, beneficiando sus condiciones de vida, beneficiando sus entornos. Y valga decirlo, esto para cuando identificamos dónde están esas cascadas o esos efectos de la implementación en los enfoques diferenciales de género y étnico, pues tiene una repercusión particular. Porque, por ejemplo, la reforma rural integral, que tiene como uno de sus ejes los planes nacionales sectoriales para poder hacer un ejercicio o poder diseñar, llevar el Estado a los territorios a través de una visión más ajustada, no solamente a las expectativas, sino a las realidades de las comunidades que conviven en esos territorios, pues uno de los pasos necesarios obligatorios era el diseño de instrumentos sensibles a las necesidades de las mujeres campesinas, a las necesidades de las mujeres afros e indígenas y de las comunidades étnicas en general. Y ahí nosotros y nosotras en el ejercicio podemos identificar algunas brechas que todavía existen y que estamos advirtiendo que la implementación justamente debe volcarse a partir y a trabajar desde esas realidades diferenciales de las mujeres, de los pueblos étnicos, de la comunidad LGBTI en esos territorios. Entonces, creemos que en los próximos años la implementación tiene que volcarse justamente a llevar esos planes nacionales que tienen como propósito llevar agua, electrificación, conectividad, educación rural, alimentación, garantías para el derecho a la alimentación. La única manera de que puedan lograr en los territorios el efecto que se propone es consultando los intereses máximos de las mujeres, de las comunidades étnicas, llevándolos además en condiciones no solamente dignas, adecuadas, sino que se traduzcan en la satisfacción de los derechos de estas poblaciones. Entonces, te diría, para resumir esta primera oportunidad, la articulación de los planes nacionales de la reforma rural integral en torno a los enfoques diferenciales. Esa es una clave para lograr que toda esta infraestructura y todo este ejercicio de diseño de política, digamos, riguroso, técnico, en algunas oportunidades y bien solventado, pues tenga efectos de transformar realidades en los territorios. Y la segunda, algo que lo trataba también Elisa hace unos segundos, la sustitución de cultivos de uso ilícito. Allá donde están, digamos, los principales
problemas no solamente de conflictividad social, donde están además los actores armados ilegales, que hay que decirlo, y esto lo hemos documentado una y otra vez en nuestros informes, es el principal desafío para lograr la territorialización de la implementación, es generar garantías adecuadas para la seguridad. Hay muchas oportunidades en la implementación del punto 1. Por ejemplo, ya lo decía Liz, desplegando la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, por un lado, pero particularmente ejerciendo el mandato que le fue conferido por el acuerdo ratificado a través de las normas que lo introducieron al ordenamiento jurídico colombiano, que es diseñar y hacer seguimiento a una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales. Y un concepto de desmantelamiento que va mucho más allá de la exclusiva acción militar o represiva en contra de estos grupos, sino que sobre todo generen condiciones para que quienes están vinculándose a estos grupos tengan mejores ofertas por parte del Estado, por parte de la construcción del Estado en los territorios, que las oportunidades que hoy les están ofreciendo los grupos armados ilegales, dentro de los que se cuentan una gama de grupos significativos, entre ellos también, por supuesto, algunos efectos del proceso de las disidencias, de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, de organizaciones también guerrillarias que no han suscrito un acuerdo de paz y no han entrado en una dinámica de construcción de paz como lo hizo las FARC-EP. Y en esos territorios la sustitución de cultivos de uso ilícito es fundamental, que se apropie también de los enfoques diferenciales. Hay instrumentos muy importantes. Por ejemplo, este año ya vimos cómo se adoptó el protocolo para la incorporación del enfoque de género en el diagnóstico, la elaboración y la implementación y seguimiento del PENIS. Hay una deuda pendiente en materia de sustitución con enfoque étnico, básicamente por limitaciones o cuellos de botella en el proceso de consulta previa e informada con los pueblos étnicos, y que requieren, digamos, avanzar en construir esos consensos, pero sobre todo de materializar esa mirada de la sustitución a través de los lentes de las mujeres campesinas y de las comunidades étnicas en los territorios. Muchas gracias, Mateo. No quisiera abusar de tu respiración, pero sí quisiera que empezáramos ya no tanto a presentar lo que nos está mostrando el informe, sino que pasáramos al segundo punto de este evento, y es estar más atentos a las preguntas que nos están haciendo el público. Hemos recibido muchísimas preguntas por parte de ustedes, se los agradecemos mucho porque desde el registro nos han enviado ya muchos interrogantes, entonces quisiera tomar un par de los que nos han llegado con anterioridad y luego pasamos a las preguntas que tenemos aquí en la función de preguntas del chat de Zoom. Tenemos una primera sobre qué aspectos de los compromisos en materia de justicia transicional no se han implementado y cómo se ha materializado la reparación de las víctimas. Entonces quisiera continuar contigo, Mateo. ¿Qué nos puedes decir sobre estas preguntas que nos están haciendo llegar? Bueno, Josefina, digamos, en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado, donde nosotros hemos identificado que existen, digamos, desafíos significativos para lograr, digamos, parte por un lado de las medidas concretas de reparación previstas en el acuerdo, y particularmente nosotros hemos señalado la reparación colectiva de las comunidades, pero este aspecto tiene trascendental importancia cuando vemos que el acuerdo, y esto es un mensaje que nosotros recurrentemente enviamos, el acuerdo es un acuerdo integral. Los puntos del acuerdo, los objetivos del acuerdo se interconectan entre sí. Entonces, si bien la reparación colectiva, por ejemplo, y digamos el Plan Nacional de Reparación Colectiva es un compromiso del punto 5 del acuerdo, tiene todo que ver con el punto 1 en materia de reforma rural integral, porque justamente el acuerdo lo que busca es conectar esa visión de transformación del campo, de transformación de la ruralidad, con el devolverle las condiciones de vida y de satisfacer la reparación de las víctimas a través de ejercicios, digamos, transformadores que les puedan retornar su dignidad como ciudadanos, su dignidad como hombres y mujeres del campo, y por lo tanto los planes de reparación colectiva tienen que tener un vínculo y un nexo directo con los planes de desarrollo.
hay un ejercicio de alineación a través de las hojas de ruta, a través de diferentes instrumentos que tienen que materializarse. Digamos, hay una urgencia de poder responderle a las víctimas a través de la implementación, pero también se conecta con las medidas en materia del punto 3 en materia de reincorporación a la vida civil de la población en proceso de reincorporación, excúsenme la redundancia, donde estas personas, una manera de reincorporarse a la vida civil, política, social, económica del país, es justamente aportando a las víctimas, aportando, por ejemplo, a través del cumplimiento de las sanciones propias del sistema integral de paz que tienen que empezar a producir efectos, todo ese proceso de reparación y de transformadora en los territorios derivado de la adjudicación de responsabilidad por parte de un tribunal como es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ahí hay unos vínculos estrechos que se tejen entre todo el acuerdo y digamos, los desafíos están enmarcados sobre todo entonces en lograr la integralidad de las medidas para que las poblaciones victimizadas a lo largo de este conflicto de más de 50 años puedan, digamos, encontrar en el desarrollo rural, puedan encontrar en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales la satisfacción en materia de reparación como víctimas del conflicto armado. Perfecto. Elis, tenemos otra pregunta que nos ha llegado. ¿Dónde están las grandes dificultades para la implementación con mayor ritmo y calidad? Sí. Cuéntanos. Creo que uno de los retos más importantes que mencionó Mateo, mencionaron varios de los participantes en los comentarios, es la persistencia de la violencia en varios territorios del país. Eso obviamente dificulta el avance de la implementación en todos los niveles de muchos de los proyectos del punto 1 de la reforma rural integral y también del punto 4 de la sustitución de cultivos ilícitos. Vemos los fenómenos como el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades étnicas, el aumento de accidentes con minas antipersona, enfrentamientos entre grupos armados organizados, todo, y obviamente la tragedia del asesinato de personas líderes, defensores de derechos humanos y excombatientes. Obviamente todo eso crea un ambiente de miedo y de falta de confianza, en lo cual es muy difícil buscar esa apropiación de la ciudadanía de la implementación del acuerdo de paz por su preocupación legítima por la seguridad, obviamente. Entonces, eso es un reto grande para la implementación del acuerdo final. Otro importante desafío tiene que ver con limitaciones en materia de recursos financieros y técnicos para la implementación del acuerdo, que de verdad busca la transformación de las causas del conflicto. Procesos como el catastro multipropósito, la implementación de los PDET, de los planes nacionales, requieren altos niveles de recursos y de capacidad técnica a todos los niveles. Entonces, eso es un reto que tenemos cuando mencionamos varios de las cascadas positivas que sugerimos en el acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos también aquí mismo en la pantalla de Zoom esta función de preguntas y respuestas, y hemos recibido ya varias preguntas y comentarios del público que está acá presente sobre la situación de seguridad de líderes y de lideresas, de defensores y de defensoras de derechos humanos y excombatientes. Quisiera hacerte esta pregunta a ti, Mateo. ¿Dónde está y a qué se debe la falla institucional en la protección a líderes sociales y excombatientes? Bueno, yo voy a dar primero una respuesta desde el acuerdo, que es a lo que nosotros le hacemos seguimiento, a las disposiciones, a los compromisos del acuerdo final, y luego podemos dar también una respuesta desde lo que observamos en el monitoreo, porque creo que es importante para nuestra audiencia darles esa visión, y es que estos resultados que hoy mostramos nosotros se derivan del ejercicio de seguimiento que le hacemos a 578 disposiciones o compromisos que contiene el acuerdo, que nosotros mes a mes, desde su literalidad, observamos si se realizó, no se realizó, si se han llevado acciones a cabo para cumplir con ellas,
y un poco el ejercicio investigativo que nos oriente, que nos puede dar los resultados que estamos presentando hoy. En materia de garantías de seguridad para líderes sociales y defensores de derechos humanos, hay diferentes compromisos que trae el acuerdo. Yo quisiera concentrarme, por un lado, en la política de reconocimiento a la labor de defensa de derechos de los defensores de derechos humanos y sobre todo al reconocimiento de su labor como parte de la transformación política del país. El punto 2 del acuerdo final contiene, digamos, numerosas disposiciones o compromisos para elevar a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales, digamos, elevar su estatus en el debate público. Y ahí tenemos, digamos, un desafío normativo, donde a través el otorgamiento de ese estatus, mediante la creación de mecanismos expeditos de participación, fortalecerlos organizativamente, digamos, se pretende elevar justamente su rol dentro de la sociedad, su rol dentro del debate público. Y por otro lado tenemos compromisos ya en materia concreta de seguridad. Y tenemos dentro, digamos, en el marco del Sistema Integral de Garantías para la Participación en Política, diferentes compromisos apuntados a ello, pero particularmente lo que es conocido como la protección colectiva y que, digamos, en Colombia lo hemos reservado como el decreto 660 y conocemos y hablamos periódicamente sobre sus avances. Y ahí, digamos, dentro del ejercicio de monitoreo que nosotros realizado, hemos podido ver que hay serias dificultades para su financiación, hay serias dificultades para lograr esa visión de la protección colectiva más allá de las medidas materiales de protección, es decir, del otorgamiento simplemente de medios como lo pueden ser carros blindados, chalecos, botones de pánico y otras medidas que no son nada más que dispositivos materiales, pero cuando observamos, digamos, la filosofía, si me lo permiten, de la protección colectiva, estamos más bien en cómo hacemos para que esas comunidades rurales que están en riesgo puedan afectarse directamente de esos riesgos. ¿Qué es lo que está poniendo en riesgo a estas comunidades y cómo incidimos directamente en esos factores? Y ahí, digamos, hay un desafío significativo. Dentro de lo que nosotros observamos es que el programa de protección o los programas de protección colectiva tienen un desafío significativo y, digamos, quisiera insistir nuevamente, creo que es la tercera vez que lo vamos a mencionar, la política de desmantelamiento de grupos armados y criminales que está prevista en el acuerdo, donde básicamente hay una comisión para ello que está constituida, que se ha reunido de forma irregular, pero sobre todo que no ha logrado cumplir con su finalidad, que es la expedición de esa política de desmantelamiento que debería orientar la acción del Estado. Muchas gracias, Mateo. He recibido también un par de preguntas que quisiera combinar y hacértelas a ti, Elis. La primera, porque creo que pueden expandirse y complementarse muy bien. ¿Qué sistema de monitoreo de cumplimiento de los acuerdos está abierto a la consulta de la sociedad civil, donde podamos ver las metas de cumplimiento, los responsables y los avances? Tener este tipo de sistema era uno de los compromisos. ¿Quién lo está haciendo y dónde se puede consultar? Y quisiera hacerte esa pregunta junto con otra. ¿Cuáles han sido las fuentes de las que han tomado los datos y cifras y cómo ha participado la sociedad civil en su ejercicio de monitoreo? Gracias. Sí, primero voy a hablar de las fuentes públicas que también nosotros utilizamos y después voy a comentar un poco de las otras fuentes que nosotros utilizamos. Como bien dice la persona que hizo la pregunta, era un compromiso en el acuerdo tener un sistema público sobre la implementación del acuerdo de paz. Hay varios sistemas y también sistemas y informes de la sociedad civil que son muy importantes. Pero desde el gobierno es importante mencionar el sistema integrado de información para el conflicto, que es el sistema del Departamento Nacional de Planeación, que da reporte sobre casi todos los indicadores creados en el Plan Marco de Implementación que se creó en el marco de la CECIVI. Entonces, esa es una fuente importante. También es importante, quiero asegurarme que tengo
el nombre bien escrito, el sistema de rendición de cuentas para la construcción de un gobierno abierto de función pública. Es otra entidad, es otro mecanismo donde las entidades tienen que reportar sobre la implementación del acuerdo de paz. Ahora, un compromiso que queda pendiente sobre estos sistemas es la difusión a nivel territorial de estos resultados a través de audiencias públicas, medios de comunicación, emisoras, etcétera. Entonces, vemos esos sistemas a nivel nacional y queda pendiente esa tarea importante de la pedagogía a nivel y la rendición de cuentas a nivel territorial. En cuanto a nuestras fuentes de información, desde el inicio de la implementación hasta ahora hemos consultado más de 10,000 documentos, entrevistas, informes, normas, etcétera, de más de 5,000 fuentes. Entonces, nuestras fuentes sí son del gobierno, por ejemplo, de información pública, pero también consultas con sociedad pública, con líderes locales, a través de grupos focales, a través de otros eventos. Entonces, nosotros, como bien lo dijo Josefina al principio, nuestra meta es poder contrastar y buscar información medible y observable sobre la implementación del acuerdo de paz a través de esas fuentes tan importantes. Entonces, es un trabajo que no podríamos hacer sin el apoyo de tantas organizaciones, tantas personas que también están entregados en este proceso de la implementación del acuerdo de paz. Muchas gracias, Elis. Tengo una pregunta aquí que espero que Mateo pueda ayudarnos a resolver. Con el cambio de mirada de los Estados Unidos sobre la lucha antidrogas, en la que la reforestación y la protección de los líderes sociales son como condiciones para seguir apoyando ese proceso en Colombia, ¿qué oportunidad tiene el acuerdo sobre erradicación de cultivos de ser mirado no desde un enfoque solo de erradicación y así evitar la violencia contra campesinos erradicadores? Gracias, Josefina. Pues yo creo que voy a tratar de profundizar porque esta respuesta creo que parte, Elis la mencionó, y es que, o sea, definitivamente, bueno, hay dos aspectos. Desde el punto de vista material, digamos, de qué hacer, el acuerdo prevé, digamos, una mirada de largo plazo frente a la sustitución, que está sustentada justamente en lograr que los proyectos productivos a través de los cuales se le brindan ofertas y garantías a la población suscriptora de los acuerdos de sustitución, puedan llevar a cabo este ejercicio, digamos, de largo plazo y realmente la erradicación de las matas de la hoja de coca pueda sustituirse por otros cultivos que, además de legales, sean realmente rentables, que generen no solamente que generen rentas y que generen, digamos, que les permita procurarse condiciones dignas de vida a los campesinos y a las campesinas que están erradicando los cultivos. Y eso pasa justamente pasa no solamente por entonces esa atención inmediata que se les brinda, sino un acompañamiento constante de largo plazo, primero para garantizar que estos cultivos produzcan, pero en segundo lugar para que se puedan comercializar, para que puedan entrar dentro de las cadenas de comercialización, que realmente, pues bien sabemos si está suficientemente diagnosticado, es donde están las principales brechas para lograr que estas poblaciones tengan. Entonces, dentro del acuerdo, la mirada sostenible y del acompañamiento técnico a las familias cultivadoras para que puedan en el largo plazo. Y ahí es donde tenemos realmente el principal cuello de botella. Digamos, las cifras presentadas recientemente por la Procuraduría demostraban que los recursos invertidos para este propósito no superan el 5% de las familias las que están recibiéndolos. Y ahí, digamos, tenemos unas brechas significativas y que no permiten profundizar la implementación en esa mirada de largo plazo y en esa mirada sostenible del acuerdo en materia de sustitución.
Estoy viendo aquí también una pregunta bastante relacionada con este tema de tierras, pero no con el proceso de sustitución de drogas de uso ilícito, sino de la solución a la legalidad de la tierra. Y dice así: ¿qué camino podríamos encontrar para lograr llegar prontamente a la solución de la legalidad de la tierra, ya que para los procesos de avances positivos y verdaderos al campesino está demostrar su propiedad en forma y derecho? Sí, me la preguntas Sí, a mí. Ok, sí, dale, perfecto. pues el acuerdo propone y desarrolló y se desarrolló ya digamos normativamente el camino de la formalización de la tierra con unas metas muy claras. 7 millones de hectáreas de tierra que debe ser formalizada. Lo cual, digamos, ha tenido unos digamos, desafíos importantes y obstáculos significativos, pero particularmente por algo que hemos observado también el ICE en su momento lo señaló cuando estábamos hablando de las oportunidades, y es que la mirada del acuerdo es una mirada integral, como les decía. Y una de ellas es, por ejemplo, uno de los planes nacionales de la reforma rural integral es el Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural. Es un plan que todavía no se ha adoptado, es un plan que se encuentra muy cercana y avanzado en un proceso, digamos, de construcción técnica y de consulta bastante amplio, que, digamos, digamos, es necesario y es fundamental para que esas metas de 7 millones de formalización de hectáreas se pueda traducir en un plan que pueda lograr cumplir los objetivos en el plazo previsto, y para eso pues tiene que adoptarse. Entonces diríamos, la principal oportunidad, de acuerdo con nuestra observación, está en la adopción, en la adopción del plan de formalización y en orientarse por lo previsto en el acuerdo en materia de formalización y de lograr esa gran meta de los 7 millones de hectáreas formalizadas como desarrollo de la implementación del acuerdo. Muchas gracias, Mateo. Quiero darle otra vez la palabra a Liz, porque habíamos hablado en tu intervención, tú nos estabas contando de esa brecha, de los enfoques diferenciales, y tenemos una pregunta que nos lleva la mirada a pensar es: ¿cuáles son las implicaciones de esa brecha? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de la brecha entre la implementación del enfoque de género y el resto de los puntos del acuerdo final? Gracias. Sí, bueno, a un nivel muy general, yo creo que una de las metas del acuerdo fue transformar las condiciones que causaron o eran raíces del conflicto armado. Entonces, esa transformación de la desigualdad, la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad, las transformaciones entre lo productivo y el resto del país, etcétera, son muy importantes. Y sin la implementación del enfoque de género, no vemos esa transformación a una sociedad más igual. Entonces, les doy un ejemplo de lo que acaba de mencionar Mateo sobre tierras. Entonces, se puede seguir brindando créditos para la compra de tierra, por ejemplo, sin un enfoque de género, pero de ahí no tendríamos cambios sustanciales en cuanto al balance de quiénes son los dueños de la tierra en Colombia. Entonces, lo que podríamos ver sin la implementación del enfoque de género, y igual con el enfoque étnico, es que sigamos en la misma línea de desigualdad en el país, por un lado. Por otro lado, yo creo que la implementación de enfoque de género, y agrego un enfoque étnico en los procesos participativos del acuerdo, son muy importantes en la creación de las iniciativas PEDET, pero también en las recién creadas circunscripciones especiales de paz, en programas sobre capacitación de derechos políticos, en las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es muy importante tener ese enfoque para asegurar que los pueblos étnicos y las mujeres y la población LGBTI se ven en ese proceso.
y que tengan esa apropiación del proceso. Creo que esos son dos, el efecto transformador y también la apropiación son dos cosas claras que no pasan sin la implementación de los enfoques transversales. Excelente, creo que ya casi estamos llegando al final del tiempo que tenemos aquí para las preguntas. Tengo un par todavía en el tintero. Una de ellas es sobre las 16 circunscripciones especiales de paz. Y lo que hace esta pregunta es precisamente unir el tema de la seguridad con el tema de las circunscripciones especiales, todas las garantías de seguridad y el punto 2. Mateo, si me permites volverte a hacer esta pregunta a ti, ¿cómo aumentar las garantías de seguridad en zonas rurales de las 16 circunscripciones de paz durante el proceso electoral? Yo también te animo a que nos cuentes un poco más cuáles deben ser esas prioridades que debemos tener muy claras en la mente para poder implementar estas circunscripciones ahora en los próximos meses. Bien, yo creo que mi respuesta la enfocaría en dos o tres sentidos. La primera, un poco el contexto de la implementación de las circunscripciones. Como bien saben algunos de ustedes y quienes no, pues vale la pena mencionarlo, las circunscripciones especiales de paz son una medida prevista en el acuerdo que no logró materializarse hace 4 años a través de una iniciativa legislativa de reforma de la Constitución, por aspectos de forma y que representaron un debate jurídico que no vale la pena traerlo al caso, pero lo cierto es que fue un tema judicializado, llevado a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional hace poco más de 3 meses, 2 meses y medio, tomó la decisión de darle vida a esas circunscripciones especiales de paz y con ello activar, valga decirlo, una cascada de implementación, porque de esta decisión de crear las circunscripciones especiales dependían alrededor de 11 disposiciones más del acuerdo final, y por lo tanto hacerlo en un momento, digamos, cercano a la fecha de la elección. Recuerden, la elección al Congreso de la República es ahora en el mes de marzo del año 2022, y entonces esta ha sido una disposición que se viene implementando o que empezó su proceso de implementación, digamos, en un escenario algo confuso por los tiempos, por los recursos, y que ha hecho que la observación que nosotros tenemos de ella pues tenga que ser muy afinada. Entonces, esa sería como mi primer comentario. Recordemos que estamos en una disposición muy importante para la implementación del acuerdo, pero que se ha dado en un contexto temporal, institucional, presupuestal particular. La segunda parte de mi respuesta sería un poco cuáles son esas condiciones que deben tener las víctimas del conflicto armado para presentarse a estas circunscripciones, o digamos, qué es lo que prevé el acuerdo, que son garantías materiales de participación. Es decir, que las víctimas del conflicto armado, no solamente desde el punto de vista formal, puedan hacer parte de unas listas para ser seleccionados y ser incorporados o participar del debate legislativo como miembros del Congreso de la República, sino sobre todo que puedan hacer una campaña en condiciones equitativas, que puedan hacer una campaña, digamos, que reconozca las dificultades de esas 16, de esos territorios, de esas 16 regiones donde están focalizados los territorios, donde definitivamente la seguridad es el primer obstáculo. Porque es allá justamente donde se siguen viendo los coletazos o los efectos del accionar armado de estructuras ilegales, donde tenemos a los grupos sucesores del paramilitarismo, a facciones disidentes de las ya extintas FARC-EP, entre otras, que están definitivamente, digamos, son un factor que pone en riesgo a esas comunidades. Pero hay aspectos sociales también que hay que tener en cuenta y políticos. Altos niveles de estigmatización, por ejemplo, de las organizaciones sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos, que son justamente donde muchas de estas víctimas se aglutinan o se encuentran, y por lo tanto las garantías de seguridad no son solamente materiales, sino son también garantías desde el punto de vista político, el reconocimiento de las víctimas a su labor, disminuir y empezar un escenario franco de contienda electoral supone también disminuir eso. Hay un compromiso del acuerdo que estaba destinado justamente a impactar este fenómeno de riesgos
de seguridad en el marco de las elecciones, que es el Pacto Nacional para sacar las armas y la violencia de la política en Colombia. Ese pacto todavía no se ha realizado, es un compromiso pendiente, pero digamos es un compromiso que requiere realmente de un nivel de convencimiento alto desde todas las esferas políticas, sociales, económicas del país, de que las armas y de que la violencia no pueden ser factores fundamentales en la contienda electoral. Y bueno, estamos a puertas de un escenario donde los riesgos permanecen y donde nosotros llamamos la atención de ello. Sí, muchísimas gracias, Mateo. Tengo una por aquí muy interesante sobre la territorialización y quisiera hacerle esta pregunta a Liz porque también nos permite ir cerrando un poco la conversación porque ya nos empieza a dar pistas sobre hacia dónde vamos en un futuro, también en el barómetro. Dice así, muy buenas tardes. ¿Cómo se pueden fortalecer alianzas en los territorios para avanzar en la difusión de información relacionada con el cumplimiento a la implementación de los acuerdos de paz? Sí, creo que hay algunos mecanismos existentes muy importantes que podríamos utilizar para esas alianzas de compartir información. Podemos mencionar los consejos de paz, reconciliación y convivencia a nivel territorial, que obviamente funcionan a diferentes niveles en diferentes áreas, pero tienen un rol importante en ese proceso. También podemos pensar en los consejos territoriales de reincorporación, que también podrían servir para una parte del acuerdo, dar ese tipo de información a nivel local. Además, hay dos compromisos muy importantes en el acuerdo. Uno ya mencioné de audiencias públicas, de mecanismos locales para compartir la información y también la CECIVI también tiene un compromiso en el acuerdo de hacer audiencias territoriales. Entonces, hay varios mecanismos que podemos utilizar en el acuerdo también. Y además nosotros como proyecto estamos en el proceso de empezar a monitorear de una manera más específica en territorios del país a través de un barómetro regional. Entonces esperamos poder apalancar esos esfuerzos que ya se está haciendo en el territorio para poder hacer una medición más diferenciada a nivel territorial de la implementación, porque sabemos que en un país tan grande, tan diverso, con tantos escenarios diferentes, es muy importante hacer ese análisis a nivel local. Muchísimas gracias, Elis. Cada vez que voy a terminar veo otra pregunta en el chat, pero tengo aquí una que creo que nos ayuda también a hacer un poquito de claridad. Elis, nos acabas de hablar de esa territorialización de la implementación, esa descentralización de la implementación, cómo pensamos nosotros en el barómetro, en la matriz de acuerdos de paz, cómo acompañar ese proceso. Y tenemos otra pregunta que creo que nos va a ayudar a ganar un poco más de claridad sobre nuestro mandato. Y dice así, es claro que el enfoque de Matrix está orientado a medir los avances del proceso y parece no preocuparse por los actores que están detrás que permiten o bloquean la implementación de los acuerdos. ¿Existe en CROC algún estudio que abarque los actores políticos que están involucrados en las tensiones que evitan que el proceso avance? En otras palabras, ¿existe un estudio crítico de cómo han hecho trizas la paz? Mateo, cuéntanos un poquito, ¿tú qué podríamos responder a esa pregunta? Yo creo que, digamos, lo importante, primero, que la reflexión es muy importante y la reflexión metodológica es muy importante, es decir, de encuadrar y de reconocer cuáles son, digamos, las limitaciones que tiene nuestra metodología de seguimiento y también cuáles son, digamos, los beneficios y las oportunidades que ofrece para un objetivo que persigue la iniciativa, que es mejorar los niveles de implementación del acuerdo. Pero es que mejorar los niveles de implementación del acuerdo se sostiene en evidencia que la matriz de acuerdos de paz ha recogido, que básicamente nos lleva a la conclusión de que a mayores niveles de implementación de los acuerdos de paz,
son menores las probabilidades de retornar al conflicto armado. Y bajo esa premisa, digamos, esta matriz, esta metodología y el ejercicio investigativo del Instituto Kroc en Colombia se ha desplegado justamente para poder incentivar a los actores en la implementación a que aumenten sus niveles de implementación, independientemente de las controversias políticas que son naturales, son normales, y digamos, hay espacios para darlas, los espacios políticos, los espacios también académicos, pero donde nosotros, y digamos, y la metodología desarrollada por el CLOC apunta a responder la pregunta de cómo mejorar y aumentar los niveles de implementación para disminuir las probabilidades de regresar al conflicto armado. Entonces, bajo esa premisa nuestra metodología se sostiene, y preguntas como la que me acabas de transmitir, Josefina, digamos que carece de posibilidades de respuesta en nuestro contexto metodológico, pero sin desconocer que son preguntas importantes, valiosas, que alimentan mucho el diálogo y el debate, pero digamos, desde este costado metodológico, a lo que apuntamos es a observar los compromisos, a observar las evidencias y poder determinar a partir de esa evidencia si los compromisos están siendo completos, se están completando o no se están realizando. Esa es, digamos, como una explicación que parece oportuna para poder contextualizar este estudio, porque hay definitivamente miradas igual de interesantes desde otros sectores académicos, desde sectores de sociedad civil, desde sectores políticos, pero digamos la apuesta metodológica del CROC está enfocada en este compromiso con el aumento de los niveles de implementación. Excelente, muchísimas gracias. Quiero agradecerle especialmente a Elis y a Mateo por haber sido, digamos, nuestros interlocutores hoy, que nos han permitido presentar este informe especial. Quisiera recalcar como directora de la Matriz de Acuerdos de Paz que para nosotros precisamente los acuerdos de paz son unas plataformas dinámicas que permiten que los conflictos sociales, políticos y económicos, para que empecemos a tramitarlos de una manera que no tengamos que recurrir a la guerra ni a la violencia. Y por eso para nosotros los acuerdos de paz efectivamente son las bases que nos permiten una construcción de paz, que nos van a permitir reconciliarnos, volver a mirarnos a los ojos, sentir que somos todos parte de una comunidad política, y esa comunidad política es plural, es democrática, y por lo tanto hay diferentes opiniones y diversas percepciones. Nosotros vemos que en estos primeros 5 años ya hemos avanzado en un proceso y en un camino bastante importante de implementación de los acuerdos de paz. Nosotros pensamos que los próximos 5 años queremos que este informe especial sea realmente un insumo estratégico para los próximos 5 años, para que no perdamos de vista las disposiciones y los compromisos que no se han implementado, que están obstaculizando otros procesos de construcción de paz, para que logremos afianzar, profundizar y expandir también esas dinámicas de cambio positivo que ya hemos visto, y al mismo tiempo que tengamos la posibilidad, digamos, de hacer en los próximos 5 años un proceso de mediano y de largo plazo que nos permita construir una paz sostenible y duradera. Esa es, claro, nuestra gran esperanza y nuestro gran reto. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy durante esta ya casi hora y media. El informe, como les contábamos hace un momento, lo pueden encontrar en nuestra página web. Los invitamos a que nos visiten, a que bajen este texto, a que lo lean, a que lo comenten, a que lo discutan, a que nos escriban y nos dejen saber si este monitoreo enganchado hasta qué punto les está siendo de beneficio para todos y para todas en Colombia y en la comunidad internacional. Bueno, con estas palabras los dejo, y de nuevo agradeciéndoles por su participación en este seminario. Feliz tarde.